personaje hoy. Les voy a presentar a una persona que tiene muchas calidades. Por ejemplo, en la iglesia vino un joven a preguntarme, ¿cómo me dirijo a usted? ¿El profesor Murillo? Porque doy clases en la universidad. ¿O pastor Murillo? Porque soy el pastor de la iglesia. ¿O el señor Murillo? Porque es el papá de mi amigo. Jesucristo tiene tantos títulos y tantos nombres y tantos oficios que es difícil. Hoy te lo voy a presentar como lo presenta Juan en el Evangelio de San Juan. En el capítulo 1, estamos todavía en el capítulo 1, y si no se han dado cuenta, estamos estudiando el Evangelio de San Juan. Vamos en el del verso 1, te presento al Cristo eterno. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es que, como dijimos la semana pasada, desde el principio de principios, no el principio cuando se crearon los cielos y la tierra, sino antes de eso, el principio de la eternidad ya existía. Entonces, Juan presenta al Señor Jesucristo como el Cristo eterno, el Cristo eterno. Esto habla de su preexistencia antes de que nosotros, en el principio de principios, ya Cristo estaba allí. Siempre ha sido. Juan nos transporta a ese ámbito que trasciende la capacidad de la comprensión humana. En Proverbios 8:27 dice, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ahí estaba yo. Como empezamos a explicar la semana pasada, la palabra verbo también se puede traducir palabra. La palabra. Para los judíos, verbo o palabra quería decir algo, algo que venía de Dios. Eso era el verbo. Su poder, su voluntad, su mente. Los judíos entendían esto. Ellos entendían la realidad que hay un verbo. Juan presenta a Jesús como el cumplimiento del concepto de la palabra verbo en el Antiguo Testamento. En Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es que desde donde pertenece, desde el principio de principios, antes de que se crean los cielos y la tierra. Para los griegos, la palabra logos o palabra o verbo, ellos eran filósofos. Ellos entendían que era el concepto de Dios, pero el concepto de Dios, no un solo Dios, sino el concepto, la idea de Dios. Ellos tenían que creer que había un Dios porque era muy obvio. El Dios, ese concepto de Dios tiene poder, tiene mente, tiene raciocinio. ¿Por qué? Porque el hombre lo tiene. Entonces, ese verbo, esa cosa, eso que hay, no sabemos dónde, sabemos que existe porque nosotros existimos. Ese verbo está vivo y se mueve y se da de sí mismo al hombre, pero en una manera muy impersonal. Algo creó, algo movió, algo por ahí anda. Esos eran los griegos. No podían entender el concepto de un solo Dios verdadero y genuino que ha existido. Juan se los presenta como el Cristo eterno, que desde la eternidad
En el verso 4, estamos en el capítulo 1, nos presenta a Jesús como el Cristo brillante. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Donde llega la luz, llega la iluminación, llega el descubrimiento. Sin luz no hay vida. Sin luz no hay vida. Por eso necesitamos el sol. Si no, no crece nada. Si no hubiera, si todo fuera tinieblas, ni nosotros pudiéramos existir. No hubiera nada. Jesucristo es la luz y nos presenta a Jesucristo como el Cristo brillante, que es la luz que vino a traer vida. En el verso 6 al 8, y deben de leer el capítulo 1 y realmente leer todo el Evangelio de San Juan esta semana para la próxima semana, y cada semana volver a leer el Evangelio de San Juan, todo el Evangelio, para ir comprendiendo. Si vamos a explicar el Evangelio a una persona, es necesario conocer bien el Evangelio de San Juan, y van a ver que crecen. Yo he estudiado el libro de San Juan toda mi vida. Lo tomé en el seminario, hasta pagué 2 veces para volverla a tomar. No porque fallé la clase, sino porque, o porque repasé la clase, sino porque me gustó tanto. Y luego he estudiado con otros profesores. Y el pastor aquí en la iglesia acaba de terminar un estudio sobre el Evangelio de San Juan en inglés. Es que les encomiendo que conozcan bien el Evangelio de San Juan. Así pueden hablar con cualquier persona acerca de Dios, acerca de la vida, acerca de milagros, acerca de lo que sea. Una persona que no conoce nada, usted, sabiendo bien el Evangelio de San Juan, lo puede guiar hasta el conocimiento de Jesucristo. Del verso 6 al 8 nos presenta a Cristo como el Cristo anunciado. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces Juan lo anuncia, lo presenta. Entonces el Cristo anunciado o el Cristo presentado hizo la gran presentación ahí en el río cuando se acercó Jesús y dijo Juan, ¡he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Que quita el pecado del mundo. Es que lo presenta como el Cristo anunciado. Del verso 9 al 11 tenemos al Cristo no reconocido. No reconocido. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No quisieron reconocerlo. A lo suyo vino, y lo suyo no le recibieron. ¡Wow! ¿Qué cosa? El Cristo eterno, el Cristo que da luz y vida a todo. El Creador vino y rehusaron reconocerlo. ¿Por qué? Porque no cabía, no cuadraba dentro de su concepto de lo que un Dios debe de ser. Y realmente nos dice San Juan que no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Las obras eran malas. No quisieron la luz porque querían mejor la oscuridad. Por eso es que el mundo no acepta a Cristo, porque le gusta lo que están haciendo. No les va a gustar mucho cuando tenemos que dar cuentas y vayan al infierno. Pero eso es, muchos no quieren reconocer porque tienen que aceptarlo como Señor, el Dios eterno, el Dios presentado, Cristo el Cordero de Dios, el Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes sobre mi vida. Y el mundo dice, no, yo soy el capitán de mi propia vida.
es que tenemos al siguiente. En los versos 12 al 13 tenemos al Cristo omnipotente. Dice, ya sabemos que crió todas las cosas, pero luego, para mostrar su omnipotencia, su poder, todo que cubre todo, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o poder de ser hechos hijos de Dios. Ahora, todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Solo los que han venido al Padre a través de Jesucristo. Jesús les habló muy claro y les dijo, ustedes son los hijos de su padre, el diablo. ¿Por qué? Porque las obras de su padre hacen. Los hijos son como los padres. Y el milagro más grande, más que crear las estrellas, más que crear la luna, más que hacer los cielos y la tierra y todo lo que en él hay, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios a todo que creyera en su nombre. El Cristo omnipotente. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Puede cambiar a la vida más perdida, al hombre más perverso, al hombre más atroz. Es omnipotente. Puede cambiar tu vida. En el verso 14 tenemos al Cristo encarnado. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gloria, lleno de gracia y de verdad. Al Cristo que se hizo carne. Ese Dios. Por eso los griegos con su filosofía no podían comprender cómo es que un Dios puede ser humano. Pero el milagro de milagros es 100% completamente Dios y 100% completamente humano. Nacido de María, engendrado por el Espíritu. Por eso unigénito, ¿se acuerdan que explicamos eso la semana pasada? La palabra unigénito quiere decir el único de su género. Hay humanos y hay divino, pero son diferentes géneros. Ahora, tú eres humano. Unos se creen divinos, pero no son. No son. Por ahí alguien dijo, sí, la divina garza, ¿verdad? No. Ni la garza. Ya, paren. Porque ya que empiezo no puedo parar yo. Unigénito, el único de su género que es completamente hombre, humano y Dios. Lo presenta. Y vimos su gloria. ¿Cuántos hemos visto su? Empezamos tarde porque venimos del servicio anterior, donde la gloria de Dios estaba tan fuerte que no podíamos despedir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Te presento a Cristo, al Cristo eterno, al Cristo que alumbra, al Cristo brillante. Número 3, al Cristo presentado, al Cristo anunciado. Número 4, al Cristo no reconocido. Número 5, al Cristo omnipotente. Y número 6, al Cristo encarnado. Cantábamos un canto, bellas palabras de vida son las que Cristo nos da. ¿Se acuerdan? ¿Qué palabras más bellas? Bellas palabras de vida son las que Cristo me da. La semana siguiente voy a traer la guitarra. Ay. Te presento a Cristo, al Cristo eterno, al Cristo brillante, al Cristo anunciado, al Cristo no reconocido, al Cristo omnipotente, al Cristo encarnado. ¿Cuál es el que necesitas? Él es todo en todo. Y oro por ti esta semana, que Dios te ilumine, aún de creyente, aceptarlo. Si Cristo, el omnipotente, está por nosotros, ¿quién puede estar en contra? Qué buena pregunta. Y si no lo has aceptado, acéptalo. Él es el único Salvador,
La única manera de ir al cielo. No lo rechaces como los judíos que lo crucificaron. No vuelvas a crucificarlo otra vez. Oro por ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.